et les gardes de la ville qu'on a su son charité, qu'a porté dans la ville mon cœur pour me marier. Que de cœur d'azur qui lise, regarde, rie, venu que la route grise, l'amour gris au charretier, les beaux gardes de la ville tricotaient superbement, puis les portes de la ville se fermaient. Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages, j'allume au feu du jour ma cigarette. Je ne veux pas travailler. Je veux fumer. Tant de tristesse plénière brille mon cœur au foyer désolé, quand je suis reposé dans le sapinière, le poids de kilomètres, pendant que râle le vent ouest. J'avais quitté les jolis bois, les écuyers sont restés, ma pipe essayait de faire du nuage au ciel qui restait pur obstinément. Je ne confiais en qu'un secret, sinon une chanson énigmatique au tout bien résumé. Le bruit des fleurs dans le miel attirait les abeilles, et mes pieds endoloris pour le meurtri les îles et les ailes. Tendrement mariés, nord, la vie si tord, en arbre fond si fort, la vie mort, l'amour. Avec les doigts, que brûle le feu. La charmante chose qui t'arrivait morose pour Paris, Paris joli, qu'un jour décrit l'amour, oh,
muchísimas gracias por estar aquí. Abarrotar la sala de esta manera nos llena el corazón también. Y no sé cuán informados están si veo programas de mano. Entonces, el programa de hoy obviamente gira en torno a Picasso y París. Elegimos las canciones de Poulain no solo por se daban, frecuentaban los mismos círculos, sino que textos de Apollinaire, que fue muy amigo de Picasso, en el caso del ciclo Banalité, y la última canción se llama Pablo Picasso, tal cual. También con un texto de un conocido suyo, Paul Eluard. Entonces fue, creo, un buen toque para iniciar el concierto. Ahora seguiremos una sesión instrumental con el cuarteto de Ravel, cuarteto por excelencia de la literatura, bueno, del siglo XX realmente, y desde luego de la literatura francesa. Tiene 4 movimientos, entonces espero que les guste.
ahora les ofreceremos un estreno. Un estreno cuando nos plantearon el concierto de hoy, temática Picasso París. Bueno, yo como compositor empezó a maquinar mi mente y un poco mirando la vida de Picasso y tal, y di con el detalle que aquí en la exposición ahora sale muy evidente, que él fue autor también, que escribió y mucho. Es más, o sea, escribió sobre todo, o también mucho, en épocas en las que no podía pintar, ya fuera por falta de material, hablamos de épocas de guerra, de escasez, o por falta de inspiración, pero que la escritura servía como, bueno, como desahogo o como su expresión alternativa, ¿no? Y pues confeccioné esta obra basada en textos suyos que escribió en París. Hablamos de una década muy complicada, del 35 al 44, complicada ya no más en términos bélicos, o sea, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero también Picasso él mismo habló de los años, a partir del 35, de la peor época de su vida, porque empezaron los problemas suyos con sus relaciones amorosas, su primer divorcio, su hija con una amante, entonces para él fue doblemente convulso este tiempo. Entonces, tenemos una obra formal de 4 movimientos, en la que cada movimiento representa un poco, o sea, usé un poema, realmente un texto para cada movimiento, y representan un poco etapas de esa década. Entonces, el primer movimiento, Yo no quisiera más, les voy a leer nomás los primeros versos. Yo no quisiera más hoy que poder domar al lobo que escondido en el fondo de las gafas de esquimal del ojo del cordero se juega juguetón la última carta. O sea, palabras muy, casi con arrepentimiento, si se puede hablar en Picasso de arrepentimiento, pero sí de aflicción. Y es justo la época después de su divorcio o separación traumática con Olga, justo antes de nacer su hija que tiene con Marie-Thérèse. Entonces es una época difícil. El segundo movimiento, la coincidencia quiso que el texto estuviera expuesto aquí. Si bajan a la planta -1, es el Fandango de Lechuzas, que es un texto durísimo que acompañó El sueño y mentira de Franco. 2 placas, 2 grabados, hechos en el tiempo que hablamos del bombardeo de Guernica. Entonces, esto fue una de las reacciones, aparte del cuadro de Guernica. Entonces, el Fandango de Lechuza es un texto durísimo, durísimo. Hablamos también de un español que está en extranjero y ve como en su propia patria se están bombardeando, ¿no? Bueno, si oyen algo del texto, hay gritos, es muy duro. En el segundo movimiento van a oír una parte popular, mezclé ahí, les voy a poco desvelar un secreto, los verdiales de Málaga. Los verdiales son una danza antiquísima de Málaga. Él fue malagueño y él tiene que haberlo oído de niño mucho. Él además se le daba ir al castillo tal y a escuchar. Entonces una danza ancestral de Málaga. Y bueno, yo creo que él en su dolor por España se le mezclaría muchas impresiones y recuerdos. El tercer movimiento, hablamos ya de la ocupación de París y él que se quedó. O sea, el tercer movimiento, si el primero era aflicción personal y el segundo
guerra o rencor. ¿No? El tercero es miedo. Él se queda en París y yo creo que estaba en peligro, porque un artista así, vanguardista, para los nazis no era nada fácil. Pues él se quedó. Y en este texto empieza a escribir, bueno, él siempre escribió también en francés. Entonces los primeros dos textos están en castellano, en este escribe en francés y es un texto muy triste, muy nostálgico. Y el último, por fin, tenemos la liberación de París en el 44. Y curiosamente él escribe unos 2-3 textos más y luego por años no vuelve a escribir. Vuelve a pintar más bien. Yo creo que sí, que cerró una etapa y este texto sí es positivo, es bonito, ya lo oirán en la música, espero que les sorprenda el último movimiento y volvemos al París liberado. Muchas gracias. cuchillos que rebanan corvados
las puntas de la rosa de los vientos. Las horas caen en el pozo y se quedan dormidas para siempre. Cada reloj que toca su campana ya sabe lo que es y no se hace ilusiones. Pata de gallo que cose al borde del abismo, recorta la tristeza rosa del alba matutina. La estrella que en la mano brilla su sinsabor esconde en la sacude su espalda y despierta al silencio, derrama su color sobre la cuchara y remueve en su día la ilusión, y remueve su día la ilusión de su cuerpo nadando responde dal muro all'altro lato alla señal che la mano le fandango de lechuzas. Escabeche de espadas, de pulpos, de mal agüero, estropajo, de pelos, de coronillas, de pie, en medio de la sartén, en pelotas puestos sobre el cucurucho del sorbete de bacalao, frito en la sarna de su corazón de cabeza. La boca llena de la jalea de chinches de sus palabras, cascabeles del plato de caracoles.
dando tripas, meñique, en erección ni uva ni breva, comedia del arte, del mal tejer y teñir nubes. Productos de belleza, del carro de la basura, trapo de las merinas, en lágrimas y en lagrimones, al hombre el ataúd relleno de chorizos. La rabia derretiendo el dibujo de la sombra que lo azota, los dientes clavados en la arena y el caballo. Abierto de par en par el sol que lo lee, a las moscas que hilvanan, a los nudos de la red llena de boquerones, el cohete de azucenas. Farol de viejos, ¿dónde está el perro nudo de ratas? Y escondrijo del palacio de trapos viejos. Las banderas que fríen en la sartén se retuercen en el plato de la sombra de la tinta derramada en las gotas de sangre que lo fusilan. Fandango de lechuzas, la calle sube a las nubes atada por los pies al mar de cera que pudre sus entrañas y el velo que la cubre y canta y baila loco de pena, el vuelo de cañas de pesca y aligui, el entierro de primera del carro de mudanza. Las alas rotas rodando sobre la tela de araña del paseo y agua clara de la faena y azúcar y terciopelo que pinta el latigazo cayendo los meses. La luz se tapa los ojos delante del espejo que hace el bonito de turrón de las llaves se muerden los labios de la herida. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de maderas y de piedras, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cajuelas, de gatos y de peles. Gritos de olores que se apagan, gritos de humo picando en el morrito, de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar, que roe el
reviste, d'encre des verres frais, des dentelles, des éventails, éventails, des éventails envers ta comble divinité, et par le cristal cadeau qui chante à tire d'elle, qui chante à tire d'elle sur l'ancile d'enveille du rossier, du rossier. Cueille à fil et son cueillerie, les aériens châteaux de cartes et de harferies, des harferies orphéons, des plaisirs à la côte. Cueille à fil et son cueillerie, les aériens châteaux de cartes et de